Continuando con el contenido temático relacionado al tema de tuberculosis, manejo y tratamiento, vamos a ver el tema relacionado a la tuberculosis y la comorbilidad. En este caso, considerando algunas de las comorbilidades importantes que tenemos, como son VIH y en el caso de la diabetes mellitus. Asimismo, tenemos la insuficiencia renal crónica o algunas otras enfermedades crónicas y algunos problemas de farmacodependencia o alcoholismo. Como sabemos, la tuberculosis y la infección con el VIH han ido relacionadas muy de la mano cuando empieza a haber este problema de la aparición del VIH y el SIDA. La preocupación grande a nivel mundial, visto que la afectación de la inmunosupresión que genera esta enfermedad en los pacientes, en las personas en general, y que ella sobreagregada con una tuberculosis puede desencadenar en una fatalidad para nuestros pacientes o para las personas. Entonces, el manejo de la infección del VIH, quien está a cargo del Servicio de Prevención y Control de ITS VIH-Sida, de acuerdo a su normativa vigente, incluye dentro de ella la terapia y el manejo adecuado con el uso de antirretrovirales. Es importante que en todo paciente con VIH con sintomatología de tuberculosis se descarte la tuberculosis. Tan igual como en los pacientes con tuberculosis, como lo hemos visto en las presentaciones anteriores, dentro del monitoreo se incluye las pruebas rápidas o test de ELISA para poder descartar a aquellos pacientes que puedan tener VIH. Y que muchas veces estos pacientes con VIH, por la presencia de una baja en sus defensas a nivel celular, es decir, inmunosupresión, es mucho más difícil o pueden salir sus vaciloscopías negativas, ¿no? Es importante el tema del cultivo y actualmente, como lo conversamos anteriormente, el tema de los nuevos métodos diagnósticos. El ESPER-NTB-RIF es un método que contribuye mucho al diagnóstico de la tuberculosis en este tipo de pacientes, ¿no? Por su alta sensibilidad, y contribuye a que estos pacientes puedan ser detectados de manera mucho más oportuna. La indicación de tratamiento para tuberculosis y coinfección por VIH también se encuentra en la norma. Son aquellos pacientes con VIH con TB pulmonar frotis positivo o negativo, pacientes con VIH con TB extrapulmonar, excepto el compromiso del sistema nervioso central o osteoarticular, que tiene su esquema de tratamiento propio y que dura 12 meses, y los pacientes con VIH nuevos o antes tratados que han tenido recaídas o que son abandonos recuperados. En el caso de la tuberculosis y el VIH, su esquema de tratamiento incluye una primera fase igualmente diario de 2 meses, con una segunda fase prolongada a 7 meses de manera diaria, ¿no? Que a diferencia del esquema de la TB sensible de pacientes sin VIH, que dura 6 meses, en este caso el tratamiento completo dura 9 meses. Otra comorbilidad adicional a la del VIH y que viene apareciendo a nivel mundial, existen regiones en las cuales ha aparecido una mayor tasa de incidencia en el tema de la diabetes mellitus, y esto relacionado por el tipo de alimentación, el tipo de nutrición, la poca actividad física que muchas veces realizamos, propios de este tiempo, por la globalización, el tema del sedentarismo, que contribuye a que aparezcan pacientes con tuberculosis, pero en aquellos que tienen diabetes mellitus. La diabetes mellitus puede afectar nuestro sistema inmunológico, y esto también se constituye un factor de riesgo para que puedan adquirir tuberculosis, en mayor riesgo que aquellas personas aparentemente sanas. Entonces, a toda persona diagnosticada de enfermedades crónicas, llámese diabetes mellitus, enfermedades renales crónicas, hepatopatías crónicas, cáncer u otra condición de inmunosupresión, debe descartarse. Si tiene sintomatología de riesgo de tuberculosis, debe descartarse la tuberculosis, considerando de que en la actualidad, por ejemplo, en el caso del VIH, que antes tenía mucho más casos en relación a la diabetes, actualmente la TB
la tuberculosis asociada a la diabetes tiene y ha superado a la tuberculosis con el VIH. Y esto es importante contemplar para el manejo articulado que debemos tener el equipo de salud en cada uno de los establecimientos para el abordaje de los daños no transmisibles, que incluyen no solamente la diabetes, sino que también incluyen la hipertensión arterial como otro factor de riesgo importante, el sobrepeso, la obesidad, que afectan la salud de nuestros pacientes y que a la larga pueden llegar terminando por tener una diabetes mellitus. En toda persona afectada con TB debe realizarse el tamizaje de la diabetes con glicemia en ayunas. Los pacientes con comorbilidad de TB diabetes deben ser evaluados mensualmente por un endocrinólogo o médico consultor. Esto es importante visto que los pacientes que tienen tuberculosis y a la vez diabetes mellitus, muchas veces si esta diabetes no es adecuadamente controlada, estos pacientes pueden tener problemas para el éxito del tratamiento. Es decir, pueden tener alteraciones tanto a nivel del organismo propio de la enfermedad que contribuyan a que hagan más complejo el manejo de la tuberculosis y pueden generar algunas interacciones con los medicamentos que se toman tanto para tuberculosis como para diabetes y que por lo tanto hacen más difícil el manejo y requieren un mejor control, un mejor monitoreo y supervisión de estos pacientes, que para este caso, si tenemos la disponibilidad de contar con especialistas endocrinólogos, poder ser evaluados con ellos y si no, en todo caso, por nuestros médicos consultores, para que puedan tomar las mejores decisiones en relación a este problema. La tuberculosis en la enfermedad renal crónica es otro problema importante a contemplar dentro de estas comorbilidades. Toda persona afectada por tuberculosis debe realizarse su examen basal, como bien lo dijimos, en este caso para evaluar la función renal, la creatinina. Y si esta creatinina es mayor a 1,3 miligramos por decilitro, debe contemplarse estudios para descarte de enfermedad renal crónica. La insuficiencia renal crónica es un problema que no solamente existe en los pacientes con tuberculosis o puede existir en los pacientes con tuberculosis, sino que existe en la población en general. El riñón es un órgano noble que muchas veces no manifiesta sintomatología, salvo ya cuando está en unos periodos de mayor deterioro. Y por lo tanto, en todo paciente, además de que tiene tuberculosis, es necesario el descarte de la enfermedad renal crónica, visto que la dosificación en los medicamentos también se ajustan de acuerdo a cómo está la filtración glomerular, es decir, cómo está funcionando nuestro riñón. Y tenemos, sobre todo en los pacientes adultos mayores, quienes tienen mayor riesgo a tener problemas de este tipo. Por lo tanto, todo paciente con tuberculosis y que tienen enfermedad renal crónica debe ser referido al nefrólogo o médico consultor para que haga la evaluación respectiva y dé las recomendaciones del caso para que el paciente pueda recibir y pueda llevar con éxito el tratamiento y pueda lograr la cura de su enfermedad, en este caso de la tuberculosis, y un adecuado control de la enfermedad renal crónica. Otro problema, y como lo hemos visto en las reacciones adversas a medicamentos, tenemos la enfermedad hepática crónica. En toda persona afectada con TB debe realizarse un examen basal del perfil hepático. ¿Para qué? Para detectar alteración en los resultados. De acuerdo a ello, contemplar qué estudios podemos hacer adicionales para descartar una enfermedad hepática crónica. Todo paciente con este tipo de comorbilidad debe ser referido al gastroenterólogo o médico consultor. Sabemos que muchos de nuestros medicamentos antituberculosos se metabolizan a nivel hepático y por lo tanto es importante saber las mejores condiciones que el paciente pueda tener para que no sea afectado, en este caso tanto en su metabolismo como en tener una concentración mínima inhibitoria en sangre que permita que el medicamento cumpla su función eficazmente en la lucha contra la tuberculosis. Por otro lado, es necesario saber de que este monitoreo tiene que ser constante
por parte del equipo tanto de enfermería como del médico al momento de la administración del tratamiento, considerando que dentro de las sospechas de RAM es frecuente la presencia de hepatitis o de alguna enfermedad relacionada al sistema gastrointestinal por el uso de los medicamentos antituberculosos. Por lo tanto, cualquier sospecha de RAM, en este caso igualmente es importante ser notificado para tomar las alertas y las acciones que correspondan. Finalmente, hablando de problemas que se relacionan y que pueden afectar el éxito del tratamiento, incluimos a dos que son importantes. Uno de ellos es el alcoholismo y otro son la farmacodependencia. En todo caso, con tuberculosis que tenemos como antecedente el consumo nocivo o la dependencia de alcohol u otras drogas, debe ser derivado a salud mental para que pueda recibir la evaluación respectiva y nos puedan dar las recomendaciones de un adecuado manejo de estos problemas de comorbilidad. Se debe coordinar a través del equipo médico y de enfermería para poder hacer un mejor abordaje de estos casos y realizar la referencia a los establecimientos de mayor complejidad. Considerando que muchos de nuestros pacientes que son irregulares o son abandonadores, muchos de ellos tienen problemas de farmacodependencia o tienen problemas de alcoholismo, los cuales, si estas comorbilidades no son adecuadamente manejadas, esto contribuye a que el paciente deje de manera abrupta, abandone el tratamiento para la tuberculosis o en algunos casos se extravíe y deje de ser regular su tratamiento. Finalmente, el abordaje de la salud mental consideramos que no solamente debe ser importante en aquellos pacientes que tienen antecedente de alcoholismo o farmacodependencia, sino en todos nuestros pacientes con tuberculosis, considerando tanto el enfoque individual como paciente como el enfoque familiar y comunitario, visto que el paciente forma parte de una organización familiar y dentro de una comunidad, y el soporte que pueda tener para el manejo de los problemas de salud mental que incluyen, en este caso que hemos hecho énfasis, al alcoholismo y la farmacodependencia. Lecturas obligatorias, incluida la norma técnica y el manejo de tuberculosis en situaciones especiales, como otras bibliografías que pueden encontrar dentro del bagaje bibliográfico a nivel nacional e internacional. Muchísimas gracias.